dentro de la articulación. Entonces, cuando hablamos de las acciones musculares, vamos a ir tomando participaciones. Recuerden, bueno, empezamos con la más sencilla, con el movimiento de extensión, ¿sale? Muy bien, a ver, por participación, ¿a quién le gustaría mencionar cuáles son los músculos que generan el movimiento de extensión? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Y qué características van a tener estos movimientos? A ver, Jazz, te escuchamos. Ok, con respecto a los movimientos, dijo de extensión, ¿verdad? De extensión, sí. Sí, ok, sí. Se considera para la extensión principalmente al cuádriceps. Sabemos que el cuádriceps va a estar conformado por lo que es vasto intermedio, vasto lateral, vasto medial, que de hecho en la literatura mencionaba que son únicamente los extensores de la rodilla. Y que el recto femoral va a estar considerado como un tipo de vía articular. Ajá, entonces el vasto medial, el vasto lateral y el vasto oblicuo son músculos de tipo ¿qué? A ver, ya, a ver si ubicas. No sé si tenga que ver con la cuestión si son agonistas o antagonistas. No, monoarticulares. Ya. Ah, sí, ok. Monoarticular, sí, porque el recto femoral es biarticular. Exactamente. Entonces, aquí, a final de cuentas, lo que nosotros estamos observando es un poco de lo que observábamos en la cadera, ¿no? Entonces, aquí vemos al vasto lateral, aquí vemos al vasto medial. Si ustedes ven la disposición de la estructura es un poco diferente entre una y otra, ¿no? Acá no puedo ocultarlo, pero recuerden que por detrás de bueno, acá lo voy a, no se visualiza tanto, pero no se alcanza a ver el vasto intermedio. Bueno, si acá lo alcanzan a ver un poquito señalado, literalmente queda por detrás de nuestro vasto, el vasto intermedio. Son músculos que se van a considerar músculos monoarticulares. ¿Por qué monoarticulares? Porque recuerden que solamente se insertan. En el caso de la articulación, solamente se van a insertar en la articulación, bueno, en el fémur, ¿no? Por eso son monoarticulares y en este caso llegan a la patelita, ¿no? Y recuerden, ¿qué función tiene la patela en el movimiento de extensión? A ver. ¿Qué función tiene la patela en el movimiento de extensión? Se eleva, ¿no? Bueno, sí. En esta forma de polea que nosotros lo observamos, es el componente que es el componente extensor de la rodilla, ¿sale? Entonces recuerden que si nosotros por alguna causa tuviéramos la extirpación de la patela, que es el concepto de la patelectomía, ¿no? Entonces acá tendríamos complicaciones porque al final de cuentas se modifica la biomecánica de nuestra articulación, ¿sale? Entonces acá vemos estos 4 dientes musculares. Se considera que el cuádriceps es uno de los músculos más potentes de nuestro cuerpo. De hecho, la misma bibliografía menciona que es 3 veces más fuerte que los músculos isquiotibiales. En algún momento pues llega a ser mucho más potente, o sea, aparte de estas 3 veces más fuerte, ¿no? Entonces es mucho más, ¿no? De hecho se considera que dentro de las funciones, bueno, dentro de los músculos del cuerpo, este es el segundo músculo más potente que nosotros vamos a encontrar. Recuerden que el grupo muscular más potente que nosotros vamos a tener son el grupo de los masticadores, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es el segundo componente más potente de nuestro cuerpo y que a final de cuentas, no solamente en el movimiento de extensión, aunque el cuádriceps va a hacer el movimiento o va a generar el movimiento de flexión de extensor, es el componente extensor de la rodilla. ¿Por quién se va a apoyar para que se genere este movimiento de forma correcta? A ver si alguien lo sabe. Aparte del cuádriceps, ¿qué otros músculos participan en el componente extensor? Ahí no están marcados. Recuerden que la aplicación solamente les coloca a los agonistas, pero existe otro grupo muscular muy potente que también va a participar
en este componente extensor. ¿Quiénes son? Para hacer más eficaz este movimiento de extensión. A ver, ¿quién recuerda? ¿O quién lo lee? ¿Puede participar el tensor de la fascia lata? Sería uno. Nada más el tensor. Nada más sería el tensor. ¿O quién es más? ¿Adri? ¿Serían los músculos que conforman a la pata de ganso? No, como tal no. La pata de ganso participa más en el movimiento de flexión. Entra en el movimiento de flexión. ¿Katy? ¿Pueden ser los músculos isquiotibiales? No, los isquiotibiales son 100% flexores. Jazz, habías levantado la manita, no sé si... Sí, había pensado lo mismo que mi compañera. Los isquiotibiales, ¿no? Pero bueno, estaba pensándolo por la parte en que apoyan como con el antagonismo, ¿no? Al movimiento. Realmente serían más antagonistas, más que sinergistas, ¿no? Luisa. Los músculos que conforman al deltoides glúteo. Bien, exactamente. Todo lo que conforma el deltoides glúteo. Recuerden que el deltoides glúteo es los tres glúteos, glúteo menor, medio y las fibras superiores del glúteo mayor, ¿no? Y el tensor de la fascia lata. Todo lo que es, porque recuerden que a final de cuentas, dentro del movimiento de la flexión, ¿sale? Dentro de este movimiento de la flexión, lo que nosotros vamos a encontrar es la estabilidad que va a dar la cadera. Recuerden que lo repetimos muchas veces. El valgo fisiológico no va a estar estabilizado por el cuádriceps, sino va a estar estabilizado por los elementos laterales de nuestra articulación, y los elementos laterales de la articulación están relacionados con estos músculos biarticulares, o sea que están dentro de las dos articulaciones. Entonces vamos a tener la influencia de la cadera desde todos sus movimientos, desde la misma flexión y extensión de la cadera. Vamos a tener para la función, vamos a tener la misma función de lateralidad, que en este caso sería el valgo fisiológico, que va a estar controlado por los músculos laterales de la cadera. En este caso vamos a ver cómo, ya se mencionaron, en la flexión van a participar no solamente los isquiotibiales, sino los músculos de la pata de ganso, y en el movimiento de extensión los que van a estabilizar la cadera son los músculos que van a dar la estabilidad lateral, como es el deltoides glúteo. ¿Sale? Entonces, vemos como estos elementos, voy a dejar de compartir y me voy a ir directamente a la presentación, ¿sale? Para que complementemos esta información. Entonces, bueno, como elementos a recalcar dentro de los músculos extensores de la rodilla, tenemos el cuádriceps como músculo potente de la rodilla. En este caso tenemos tres músculos monoarticulares, un biarticular. Dentro de estos tres músculos monoarticulares nosotros vamos a encontrar al vasto interno, al vasto externo y al vasto intermedio. Y la misma bibliografía Kapandji menciona que sí llegamos a encontrar diferencias en cuanto a la fuerza entre el vasto interno y entre el vasto externo, pero no son notorias cuando se encuentra nuestro músculo en condiciones normales. Cuando no se encuentra en condiciones normales, obviamente nos va a afectar, nos va a provocar un desequilibrio muscular, ¿sale? Entonces ahí encontramos estos elementos, ¿sale? Entonces vemos precisamente cómo está, la misma bibliografía nos mencionaba que a final de cuentas la fuerza generada tanto por el vasto medial como el vasto lateral es el que va a permitir que nosotros tengamos algo que define Kapandji como el eje del muslo, ¿sale? Así lo define como el eje del muslo, y está relacionado precisamente con los vastos, no solamente con los dos, sino con los tres vastos, ¿sale? Aunque la mayor fuerza está dada por el vasto lateral y el vasto medial, pero este es el que va a permitir que haya un eje completamente establecido en nuestra articulación, ¿sale? La bibliografía menciona que si por alguna causa alguno de los vastos se llegara a debilitar, ¿sale?
Capanggi menciona que nosotros tendríamos el riesgo de tener una luxación recidivante de la rótula, o sea que a final de cuentas la misma acción muscular, como ya lo habíamos visto anteriormente, va a estabilizar a nuestra patelita y a final de cuentas, si por alguna causa estos bastos no dieran la estabilidad necesaria, pues nosotros tendríamos el riesgo de establecer una luxación. Recuerden que acá vemos la estabilidad, vemos que la rótula tiene el famoso ángulo Q que nosotros estamos viendo aquí, el ángulo que forma la diáfisis del fémur en relación con la patela, que es el ángulo Q, y que a final de cuentas las acciones musculares, pues vemos que también pueden provocar el debilitamiento de estos músculos, puede provocar la luxación de la patelita, ¿sale? Entonces eso es como un elemento importante que nosotros vamos a encontrar. Vemos aquí lo que yo les mencionaba, vemos en esta imagen, ¿sí? Las acciones, acá están los grupos musculares. Esta imagen blanco y negro es de una bibliografía que ustedes ya tienen. Es un librito de bolsillo, por así, si quieren así mencionarlo, pero precisamente no sé por qué se ve borroso. Bueno, pero acá no dice lo mismo que ya acabamos de mencionar. El mismo cuádriceps, el deltoides glúteo, vemos cómo si por alguna causa nosotros extirpáramos la patela, pues a final de cuentas la polea, porque a final de cuentas recuerden que este huesito samoideo funciona directamente como una polea que va a permitir que se genere el movimiento y que a final de cuentas también establece lo que ya habían mencionado sus compañeros. En esta parte superior está el tendón, pero cuando nosotros llegamos directamente a esta posición, ¿sale? Cuando nosotros marcamos, el tendón deja de cumplir una función tendinosa y se convierte en un ligamento, ¿sale? Si nosotros extirpáramos la patela, sí encontraríamos el tendón, porque a final de cuentas, ahora sí el músculo se insertaría sobre la meseta tibial, pero no se generaría el movimiento de extensión completa, estaría limitado, ¿no? Entonces, la misma bibliografía Capanggi menciona que a final de cuentas esto es lo que permite que en esta imagen que es propia de Capanggi, se ve un poquito pequeña, pero vemos estos vectores que se forman acá en relación a la función de la patelita, ¿sale? Esto es lo que hace que nuestro movimiento sea correcto, ¿sale? Que se genere este movimiento de forma correcta, ¿sale? Entonces, esto también menciona, y ya se los había dicho anteriormente, es por eso que hasta la actualidad no hay una prótesis de patela y muy pocas veces se genera la patelectomía, que es la extirpación de la patela. Se da en casos muy extraños, pero pues no sería funcional para nuestro paciente, ¿sale? Entonces, esta es una característica importante. Y bueno, déjenme, voy a dejar de presentar a ver si carga mejor la presentación. De por sí está fallando un poquito la plataforma. Se las voy a proyectar directamente desde las diapositivas para que no haya problema. Déjenme abrirla. Es que a veces, desde la clase pasada me estuvo fallando mucho la plataforma. Muy bien. Acá está. Muy bien. Lo vemos desde la misma aplicación. Entonces, aquí vemos esto que les acababa de mencionar, ¿sale? Vemos a los músculos, vemos al segundo grupo que es importante para dar la estabilidad de nuestra articulación, ¿sale? Y bueno, aquí un análisis que hace Newman en cuanto al brazo de palanca que se genera durante el mecanismo de extensión,
A final de cuentas, recuerden que esto a nosotros nos va a ayudar a comprender la biomecánica y en este caso la biomecánica del cuádriceps nos va a ayudar a determinar qué tipo de entrenamiento le vamos a colocar a nuestro paciente, ¿sale? Recuerden que en esta primera imagen nosotros estamos viendo como brazo de palanca. A ver, ustedes mencionen, recuerden que no los tengo a la vista, entonces ustedes indíquenme en esta imagen quién es el brazo de palanca. Abran sus micrófonos, por favor. A ver, ¿quién es el brazo de palanca acá? Ustedes díganme. ¿La tibia? La tibia. Entonces, a final de cuentas, cuando nosotros hacemos el movimiento, en este caso, cuando generamos el movimiento de flexión desde la tibia, nosotros vamos a encontrar de 90 a 0 grados, como lo estamos viendo acá está el 90, ¿sale? Aquí vemos el 90 grados, ¿no? Y cómo pasamos al 45 y del 45 llegamos a estos 0 grados para generar este movimiento de extensión. Y desde el cambio de la palanca en esta imagen, ¿quién sería el brazo de palanca en esta? A ver, ustedes indíquenme. ¿Quién sería el brazo de palanca? ¿El fémur? El fémur. Entonces, ¿qué diferencias observamos si acá empieza de el movimiento de 90, ¿qué diferencias encontraríamos en la posición para generar el movimiento? ¿Qué diferencias encontraríamos? En cuanto a la potencia muscular, porque esto lo que nos habla es de la potencia muscular. ¿Cuál creen que requeriría más para generar la potencia muscular acá? Más fuerza. ¿Cuál va a ser la transmisión de la fuerza? Bueno, podría ser que varía el centro de gravedad Muy bien. de Sí, cada uno. acá vamos a encontrar diferentes elementos. Centro de gravedad, centro de masa, que son componentes importantes del equilibrio, la misma base de sustentación, porque a final de cuentas en esta imagen yo puedo aislar un segmento, en esta imagen yo no puedo aislar un segmento, ¿sí? A no ser que tenga a mi paciente apoyado en un banco con la otra extremidad y solamente le esté dando carga o la extremidad esté elevada, pero desde esta imagen acá los dos cuádriceps están participando. Entonces la diferencia es que a final de cuentas desde esta posición nosotros vamos a aislar completamente al cuádriceps. ¿A quién estamos inhibiendo desde esta posición? A ver, ustedes díganme. ¿A quién podemos inhibir desde esta posición? A ver si me captan la idea. Desde esta imagen, ¿a quién estamos inhibiendo? De la posición sedente puede ser como a nivel de articulación coxofemoral. La articulación está en flexión, por lo tanto, podemos inhibir un poco la función del recto femoral, porque recuerden que el recto femoral es un músculo que tiene una inserción en la pelvis, entonces, obviamente, en el movimiento de flexión se va a ver afectado desde esta posición, o sea, no podemos potencializarlo al máximo, mientras que acá, aunque inicialmente la cadera está flexionada, cuando nosotros llegamos a la extensión, pues hacemos la máxima función de nuestro recto femoral. Entonces va a depender del vasto que nosotros queramos trabajar. Si nosotros queremos trabajar desde esta posición, pues podemos trabajar estos elementos monoarticulares, ¿sale? Y si queremos trabajar a este elemento biarticular, pues vamos a tener que meterle un poquito más carga, ¿sale? Como es la posición de sentadilla, de la posición de sentadilla a la bipedestación, ¿sale? En esta imagen nos maneja que aproximadamente para que nosotros podamos alcanzar en la máxima potencia del cuádriceps en el mecanismo de extensión, pues nosotros la vamos a alcanzar aproximadamente entre los 45 y 60 grados, que sería aproximadamente el 70% de nuestra fuerza para generar la máxima posición. Entonces, ¿esto para qué es? Para que ustedes cuando vayan a desarrollar un plan de entrenamiento de acuerdo a las características de su paciente, ustedes determinen cuál es el vasto o cuáles son la porción de nuestros músculos extensores que están debilitados para dar la estabilidad. Y luego otra que se me está yendo acá
Obviamente acá inhibimos un poquito a los músculos de la cadera, pero para que nosotros podamos llegar a la bipedestación, pues obviamente tenemos que tener la gran estabilidad, ¿sale? De los músculos de la cadera, ¿sale? Si nosotros tuviéramos desde acá una debilidad del glúteo, del tensor de la fascia lata, aquí estaríamos viendo la posición de valgo excesiva que no estaría dada precisamente por los músculos de la cadera, deltoides glúteo. Serían como elementos que nosotros encontraríamos acá, ¿sale? Entonces depende de la posición para establecer cuáles son las fuerzas que nosotros vamos a generar para determinar un plan de entrenamiento. Y otro elemento, de una vez aprovechamos esta imagen en el movimiento de la extensión. Recuerden que cuando hablamos de la estabilidad estática y dinámica, Kapandji menciona que cuando nosotros llegamos a un mecanismo de hiperextensión, si cuando nosotros generamos un mecanismo de hiperextensión, que era esta imagen que nos presenta Newman, a final de cuentas, recuerden que la extensión es un movimiento, acá ya tenemos una extensión patológica, ¿sale? Pero el mismo movimiento de extensión produce el bloqueo de la articulación. Entonces menciona que cuando nosotros estamos en este movimiento de extensión, si por alguna causa estuviera debilitado el cuádriceps, como lo vemos acá, aquí hay una curvatura que no es normal en el cuádriceps, si lo ven ustedes, si son muy observadores. De hecho, si son bien observadores, tenemos debilitada la masa muscular de todo lo que es la rodilla, desde la cadera hasta la rodilla. Y podríamos irnos hasta tobillo. Pero acá se ve perfectamente bien la atrofia del cuádriceps, vemos la atrofia del glúteo, ¿sale? Entonces, la bibliografía nos menciona que para la estabilidad de los elementos pasivos o estáticos, la cápsula en conjunto con sus ligamentos serían lo suficientemente potentes para mantener la estabilidad en conjunto con el músculo, con el popliteo, ¿sale? Con el popliteo darían esta máxima estabilidad sin la acción de los músculos. O sea, que nuestra cápsula es lo suficientemente potente para brindar la estabilidad. Y otro de los elementos que nosotros podemos hablar del equilibrio estático y dinámico es que si ustedes observan en la misma marcha, en la misma carrera y en el mismo salto, que son elementos que nosotros analizamos dentro de la biomecánica aplicada, pues obviamente aquí tenemos el mecanismo de extensión. Aquí nos hace falta mucho las acciones agonistas-antagonistas para brindar la estabilidad suficiente para generar el movimiento. Dentro de la marcha, ustedes ya vamos a ver, ya casi vamos a la mitad, ya nada más nos falta tobillo para entrar a marcha. Van a ver que las acciones musculares no se centran en las acciones agonistas, sino se centran en las acciones excéntricas que generan los músculos. Entonces, aquí vemos desde la fase de contacto inicial, respuesta de carga, soporte medio, balanceo inicial, balanceo, todas estas fases que nosotros vamos a tener, ¿sale? Vamos a ver cómo el cuádriceps entra con una función bastante potente, sobre todo en las primeras, cuando el pie está apoyado en el piso, que sería desde la del contacto inicial, la respuesta de carga, y después a las fases del soporte terminal, el balanceo inicial, el balanceo medio. Todas estas fases pues van a ver cómo es importante la función de estos músculos, ¿sale? Entonces vemos cómo a final de cuentas estas funciones las vamos a tener bien marcadas, ¿sale? Y como ya lo habíamos mencionado, dentro del grupo de los flexores, nosotros vamos a tener, no solamente vamos a tener a los isquiotibiales, que van a estar marcados con el semitendinoso, el semimembranoso, el bíceps, ¿sí? En este caso entra el sartorio. Acá recuerden que el recto interno es el mismo grácil. Recuerden que se llama de las dos formas el grácil, ¿sí? Este es el grácil, para que no se confundan, ¿sale? Este es el grácil. ¿Sale? Este es el grácil, el popliteo, y los dos gemelos, que es el gemelo interno y el gemelo externo, son estos músculos que van a dar función a nuestra articulación de la rodilla. De hecho, en la imagen, aquí estamos viendo a los 8 músculos que van a dar estabilidad a nuestra rodilla, ¿sale? Entonces,
son los músculos que se consideran los músculos flexores, a diferencia de la extensión, donde en la extensión la función importante le íbamos a tener la estabilidad de la rodilla, le íbamos a tener por 3 músculos monoarticulares y solamente un biarticular. En el caso de la articulación de la rodilla, pues recuerden que los 3 músculos principales va a ser el semitendinoso, sale el semimembranoso y el bíceps. El bíceps femoral, y acá la bibliografía nos menciona que al revés de la flexión, acá nosotros vamos a tener 3 músculos, ¿sale? Que van a ser biarticulares y solamente un monoarticular. No sé quién me quiera decir cuál es el único músculo monoarticular que nosotros vamos a tener. A ver, ¿quién dice yo? ¿El semitendinoso? No, recuerden que el semitendinoso se inserta en la región isquiática, acá, ¿sale? Entonces se convierte en un músculo biarticular. ¿Quién creen que va a ser dentro de los principales? ¿Quién va a ser el único monoarticular? ¿Es el bíceps? ¿Pero cuál porción? Ahí ya les di un apoyo. ¿La porción larga? No, la porción larga, recuerden que llega igual, la porción larga llega a insertarse al isquion. ¿Quién sería? Si no es la porción larga, sería la porción corta. Entonces, a final de cuentas, volvemos a visualizar. Voy a dejar de compartir y me voy a ir a el modelo para visualizar los movimientos que se generan en la articulación. ¿Sale? Y nos vamos a ir a analizar los movimientos. Ahí está, puse la extensión. Nos vamos a ir a la flexión y vemos precisamente cómo dentro del bíceps vamos a tener, aquí tenemos la cabeza larga y aquí vamos a tener, déjame ver que acá está la cabeza corta, a la cabeza corta. Entonces, vemos cómo todos los músculos que van a dar función a nuestra articulación van a ser biarticulares, hasta los mismos gemelos. Y ahorita les menciono, entonces de los músculos principales solamente vamos a tener un músculo, pero dentro de todo el grupo, tanto de agonistas como sinergistas, vamos a tener 2 músculos, que va a ser, en este caso, el bíceps femoral. ¿Y quién sería el otro? A ver, ¿quién sería el otro? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién sería el otro? A ver, ¿quién cree que sería el otro? Es un músculo pequeñito, que si no mal recuerdo, la última vez me preguntaban cuál era la función de este músculo en la articulación de la rodilla. Es el popliteo. El popliteo. Entonces, aquí tenemos el popliteo. Es un músculo muy pequeñito que se articula, ¿sale? Y que aunque participa, de hecho, aunque participa en los 2 movimientos, yo les decía que en el movimiento de la extensión sí vamos a tener una función muy importante, pero al final por su origen y su origen de inserción, pero también va a tener, por el mismo origen de inserción, va a tener una función tanto como de contracción muscular como de ligamentosa, ¿sale? Entonces ahí es a donde vamos a ver. Entonces, aquí vemos a todos el grupo muscular que va a participar. Tenemos a la cabeza larga del bíceps, tenemos a la cabeza corta del bíceps, tenemos a el semitendinoso, tenemos al semimembranoso, ¿no? Ahí los estamos viendo, que son los famosos isquiotibiales, que serían como los propios de la flexión, pero vemos también la participación del grácil. El grácil es un músculo interno, recuerden que en conjunto con el sartorio y el semimembranoso van a generar, el semitendinoso, perdón, van a generar esta famosa patita de ganso que nosotros vamos a ver acá. Y de hecho aquí la visualizamos, vemos al sartorio, vemos a el semitendinoso y vemos la inserción
del grácil. Déjenme ubicar aquí el grácil. Este es el grácil. ¿Sale? Y vemos a la pata de ganso. ¿Sale? Por la proximidad de la inserción, algunas bibliografías mencionan que también del semimembranoso, pero no. O sea, a final de cuentas, los más próximos a la pata de ganso son estos tres músculos, el grácil, el sartorio y el semitendinoso. ¿Sale? Y recuerden que a final de cuentas en el movimiento también vamos a tener la inserción, ya se los había mencionado, la inserción de los gemelos, ¿no? De los gastrocnemios, el medial y el lateral, que ya se había mencionado dentro de la estabilidad, y que a final de cuentas el mismo Kapandji menciona que realmente este músculo es un extensor del tobillo o un plantiflexor, como ustedes ubiquen el movimiento, y que a final de cuentas lo que va a generar es un movimiento de estabilización, más que de contracción muscular, va a estabilizar a la articulación. Ay, perdón. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? A final de cuentas no se contraen, sino permiten que el desplazamiento de los cóndilos sobre las glenoides se genere de forma correcta y se permita generar este movimiento de forma correcta. ¿Sale? Entonces aquí tenemos y el popliteo que yo les decía que a final de cuentas el popliteo va a funcionar tanto en la flexión como en la extensión. Entonces Kapandji menciona que normalmente se extiende cuando se genera el movimiento de flexión de la rodilla, ¿sale? Normalmente esta función de estos músculos monoarticulares que nosotros vamos a encontrar, que es el popliteo y la porción corta del bíceps, normalmente conserva la función, o sea, van a ser potentes flexores flexores de la articulación de la rodilla. Cuando nosotros incluimos la flexión de la cadera, ¿se acuerdan que nosotros incluíamos la eficacia de la extensión de la cadera con los músculos isquiotibiales? La bibliografía menciona que durante la extensión de la cadera, estos conservan su eficacia. O sea, a final de cuentas, aunque no son biarticulares, pero van a mantener la estabilidad de la articulación. ¿Sale? Entonces ahí vemos precisamente la función de este músculo que va a ser el popliteo y que a final de cuentas vamos a ver cómo estos músculos por su disposición van a generar este movimiento. ¿Vale? No sé si tengan alguna duda, pregunta o comentario hasta aquí. ¿No? ¿Vamos bien? Vale. Entonces, aquí vemos estos músculos que yo ya les había mencionado, que son los potencialmente flexores. Vuelvo a repetir, los músculos agonistas del movimiento semitendinoso, semimembranoso y bíceps, ¿no? Y ya los músculos sinergistas, pues van a ser los demás músculos, ¿sale? Son 8 músculos los que van a generar el movimiento. Acá vemos el movimiento de flexión, vemos este mecanismo, bueno, acá entra el mecanismo extensor, pero recuerden que tenemos una palanca de tercer género, vemos precisamente esto que ya habíamos mencionado, se me movió. Y bueno, ya dentro de los mecanismos rotadores, recuerden que aunque nosotros vamos a tener 2 mecanismos de rotación, la rotación automática, ¿sale? Y la rotación cuando flexionamos la rodilla para generar el movimiento de rotación. Cuando nosotros flexionamos la rodilla, recuerden que el tobillo se convierte en el mecanismo impulsor de la rotación de la tibia, pero cuando nosotros avanzamos o caminamos, nosotros vamos a tener las rotaciones automáticas. Cuando nosotros flexionamos, aquí lo vemos perfectamente bien en la imagen, cuando nosotros flexionamos la rodilla, se genera una rotación interna. Cuando nosotros extendemos la rodilla, se genera una rotación externa. Entonces, tenemos músculos que van a dar estabilidad a los mecanismos de rotación, ¿sale? Y esto es súper fácil. De estos músculos que ya habíamos mencionado, acá nosotros vamos a poner una línea, ¿sale? Aquí vamos a marcar una línea, ¿sale? Y todos los músculos que se encuentran dentro de la porción interna van a ser los músculos rotadores internos y todos los que se encuentran por fuera de esa línea van a ser los rotadores externos. Entonces, como ya lo mencionamos,
todos los músculos desde el sartorio, que son los músculos de la pata de ganso, el grácil, aquí acuérdense que este es el grácil, ¿sale? El semitendinoso, que son los músculos de la pata de ganso, de la pata de ganso, van a ser los músculos rotadores en conjunto con el semimembranoso y el popliteo, ¿sale? Van a ser estos músculos rotadores internos, mientras que cuando nosotros generamos la rotación externa, pues todos los que se encuentran en el plano externo van a ser rotadores externos. En este caso, pues tenemos a todo lo que es el deltoides glúteo, ¿sale? En este caso entra el tensor de la fascia lata, las fibras superficiales del glúteo mayor y el bíceps largo y el bíceps corto, o la porción larga y corta del bíceps van a ser los músculos rotadores. Entonces, a final de cuentas, cuando nosotros generamos un proceso de valgo fisiológico, ¿no? Entonces, ustedes acá ya tienen la respuesta, ¿no? Para corregir esa rotación que se genera desde la pelvis, ya tendrían cómo corregir ese valgo fisiológico desde las acciones musculares, ¿sale? Para eso sirve definir las acciones musculares, ¿sale? Entonces, aquí vemos esto que les acaba de mencionar, desde la imagen de Kapandji. Aquí vemos a los rotadores internos y aquí vemos a los rotadores externos, es desde la misma posición y vemos precisamente cómo se generan estos músculos que les acabo de mencionar, ¿no? Semimembranoso, semitendinoso, sartorio, ¿no? Y grácil, que van a ser los músculos rotadores internos. Y aquí vemos, desde la misma imagen, vemos al tensor de la fascia lata, vemos al bíceps con sus dos porciones y en este caso tendríamos que agregarle a el glúteo con sus fibras superiores como rotadores externos, ¿vale? Y bueno, a final de cuentas, aquí no hay que olvidar esta imagen que presenta Newman, me gusta, ¿sí? Aquí nunca hay que olvidar que los movimientos que se van a generar en el cuerpo son movimientos en cadena. De hecho, desde acá vienen la defensa de no solamente de cadenas musculares, que son unos chilenos que hablan mucho de las cadenas musculares, ni las cadenas faciales que son de Meyer, ¿no? Chaiteau habla mucho de ellas, ¿sale? A final de cuentas, todos nuestros músculos se encuentran unidos. Y al estar unidos, pues obviamente todo lo que pasa en una estructura va a afectar a la otra. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en un movimiento, cómo se generan estos movimientos que yo les mencionaba. Vemos acá la rotación interna y rotación externa de la tibia. Vemos cómo se da la influencia no solamente desde la cabeza de la articulación coxofemoral, sino cómo impacta directamente. Y si fuéramos mucho más observadores, vamos a ver cómo el tobillo también va a influir en este movimiento. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Algo que quieran preguntar acá? Ustedes indíquenme, por favor. No, profe. ¿No? Vuelvo a repetir, entonces, dentro de las rotaciones, nosotros tenemos dos rotaciones. La rotación automática, que recuerden que se va a dar por la misma, de hecho, en el último apartado, cuando Kapandji les habla de los mismos mecanismos de rotación automática, ¿sale? Y de lo que él define como el equilibrio dinámico de la rodilla, cuando les habla de la rotación automática, vuelve a recuperar a estos elementos que nosotros vamos a ver dentro de la rodilla. Me voy a regresar a imágenes que ya hemos visualizado anteriormente. Este mecanismo de rotación automática durante la marcha, que es uno de los puntos clave para marcar la estabilidad. Aquí, si son ustedes muy observadores, vemos precisamente cómo se va a generar la estabilidad desde la pelvis con estos músculos que vienen en esta parte lateral. Y esta es la rotación externa, en esta rotación externa, ¿sale? Y en esta rotación interna, pues vemos cómo se inhiben precisamente, de hecho aquí vemos el famoso signo de Trendelenburg, ¿sí? Si medimos la estabilidad de la pelvis, vemos cuando se eleva el segmento, se libera a la tensión de los músculos glúteos, ¿no? Del deltoides glúteo, liberamos la tensión de estos músculos laterales y activamos a todos los músculos intermedios, ¿no? Que van a generar esta rotación interna.
pero es por la misma disposición de las superficies articulares. Entonces, Capanggi menciona que desde esta perspectiva nosotros tenemos que definir estas rotaciones automáticas y que a final de cuentas, cuando la flexión se acompaña de una... la flexión normalmente se acompaña de una rotación automática aproximadamente de 20 grados, que es lo que nosotros vamos a generar con este mecanismo de rotación, que se acuerdan todas estas sumas y restas que sacamos, estaba relacionada precisamente con esta, y que esta rotación automática se va a generar por lo que ya hemos mencionado. La desigualdad que nosotros encontramos en los cóndilos, la desigualdad que nosotros encontramos en las glenoides, ¿no? Y la función de los ligamentos, en este caso los ligamentos colaterales, tanto tibiales como los laterales, pues también van a dar esta estabilidad. Y la tensión, otro de los elementos que va a estabilizar esta rotación externa es la tensión del ligamento cruzado anteroexterno, que es otro de los elementos bien importantes y que se ha mencionado ya muchas veces, ¿no? Y desde la perspectiva del equilibrio estático, del equilibrio dinámico, ya les mencioné, a final de cuentas, en el mecanismo de extensión, si nosotros elimináramos todos los componentes musculares, la cápsula tendría la capacidad de mantener nuestra articulación en un mecanismo de extensión, ¿sale? La cápsula sería la suficientemente potente para generar. Sin embargo, pues si ustedes aplican todo lo que se mencionó ya anteriormente, pues vemos cómo a final de cuentas cuando nosotros nos desplazamos, cuando nosotros caminamos o hacemos cualquier acción que esté relacionada con el movimiento, como estas que nosotros vemos cómo nosotros sometemos en automático a nuestras articulaciones a estos test que aplicaron desde los test del cajón, los test del varo y el valgo, ¿no? Todas estas pruebas, en este caso también a los meniscos los someteríamos a las pruebas de Aplec y de McMurray, ¿no? Entonces, de estos movimientos nosotros podríamos estar evaluando cómo cuando nosotros nos movemos, en automático, nosotros someteríamos a nuestras articulaciones a estos mismos test, a estos mecanismos de tensión que nosotros vamos a generar precisamente por estos movimientos, ¿no? Entonces aquí podríamos decir que es el cajón anterior en la rotación neutra, podríamos decir que es el cajón anterior con una rotación interna de 15 grados, podríamos decir que tenemos un cajón anterior con una rotación lateral de 30 grados, podríamos decir que sin medir grados tenemos este cajón anterior con esta rotación externa, podemos aplicar todo esto que se mencionó anteriormente, los movimientos de lateralidad, y la lateralidad la podríamos combinar con estos movimientos de flexión, de extensión, que serían las pruebas del varo y del valgo, ¿no? Para generar este mecanismo de estabilidad que sería definido con el equilibrio dinámico. ¿Sale? Entonces, Capanggi, en esta última parte, cuando habla del equilibrio dinámico, él menciona que nosotros vamos a tener 3 términos. Siempre los pone desde los elementos. No sé por qué él siempre utiliza mucho el mar y los botes para definir el movimiento. Vamos a ver que en la tibioastragalina o talocrural vamos a utilizar una analogía para definir los movimientos. Entonces, él menciona que el mar son las superficies articulares. El movimiento normalmente que genera el individuo para moverse normalmente está relacionado con el viento, la función del viento y el mar cuando se conjuntan, que serían las funciones musculares. Y el viento que azota la vela normalmente está relacionado con la fuerza que corresponde al sistema ligamentoso. Entonces, de ahí nosotros vamos a ver que a final de cuentas, para que se genere el movimiento de forma correcta, nosotros tenemos que tener una disposición correcta de las superficies articulares, una buena acción muscular y un buen equilibrio dinámico en cuanto a todos los elementos cápsulo-ligamentosos. Y yo diría en todos los elementos, tanto los medios de unión como los medios de adaptación, para que se genere el movimiento de forma correcta. ¿Vale? Muy bien. Entonces, desde ahí se define el equilibrio dinámico, ¿sale? Son todas estas fuerzas a las que nosotros sometemos. Estas pruebas de cajón, nosotros podríamos medirlas
En un deportista, por ejemplo, cuando nosotros vemos a un corredor, a un basquetbolista, a un futbolista, nosotros vemos cómo en automático estas actividades que ellos realizan están sometiendo a estas pruebas de tensión a sus componentes cápsulo-ligamentosos. Ustedes obsérvenlo y cuando hacen estos mecanismos de rotación, están haciendo una prueba de rotación dinámica, que es la de Swift Pivot, ¿no? Que es una prueba de la que habla mucho Capanghi, ¿no? La Swift Pivot, ¿sale? Que son estas pruebas de rotación automática que nosotros vamos a tener, o las pruebas de rotación, ¿sale? Que nosotros vamos a tener, y los cajones, que los cajones son precisamente estas pruebas que se utilizan para medir la estabilidad de los ligamentos. Y recuerden que nosotros no solamente tenemos a los cajones por sí solos, sino podemos combinarlos con mecanismos de rotación interna y rotación externa para medir esta estabilidad. ¿Vale? Muy bien. Pues bueno, aquí terminamos precisamente este apartado, ¿sale? De la rodilla. Recuerden que el día de mañana no vamos a tener clase. Esto es para que ustedes estudien un poquito, repasen un poquito para la actividad de examen, y la actividad de examen la estamos teniendo el día miércoles a la hora clase. Adri, te escucho. Sí, profesora, es que le quería comentar si sería posible que la actividad de la tabla se mueva, aunque sea para mañana, y que se cerrara el miércoles, porque la verdad hemos tenido muchísima actividad y sí está un poquito larga. Entonces, aunque le hemos ido avanzando, aún hay como que cuestiones que nos hacen falta. Entonces, no sé si habría esa posibilidad de que se podría mover. Sí, te confían, niños. Como ven una sola tarea, como que la dejan al final, ¿sí o no? Pero sí está bien, se las voy a colocar para el viernes, para que no tengan problema. Jueves, viernes, para que Gracias, maestra. ¿Vale? Sí, perdón, gracias. Sí. Gracias, Gracias, profesora. De todos modos, tienen que integrarla para estudiar. O sea, recuerden que la tablita es su acordeón, ¿no? Entonces, porque recuerden que aunque yo coloco dentro de las tablas algunos elementos que se recuperan de la biomecánica 1, que son superficies articulares, acá le damos más el apartado de función, la fisiología del movimiento, ¿vale? Pero sí, ahorita se les modifico sin problema, ¿vale? Está bien. Vale, entonces el miércoles es la misma dinámica. Recuerden que la actividad se les asignará a las 10 en punto. Recuerden que tienen aproximadamente de 45 a 50 minutos. No se confíen porque recuerden que la actividad se cierra, ¿sale? Entonces, para que no vayan a tener complicaciones en la entrega, ¿sale? Entonces traten de ir contestando y avanzando lo más que puedan, ¿sale? Muy bien, pues cuídense mucho. Nos estamos viendo. Gracias, Estamos comunicando el miércoles. Terminen. Sí, profesora. Gracias. Gracias, profesora. Buen día. Que tenga buen día. Bye bye, buen día. Adiós, profe. Bye bye, buen día.